gracias por venir. Y queríamos empezar preguntándote un poco qué es la inteligencia artificial, ya que hay gente que, bueno, con lo confunde, piensa que son robots y hay un poco de confusión al respecto a veces. Nosotros en Narrativa nos encontramos con este problema, que hay muchas personas que se piensan que la inteligencia artificial aplicada al periodismo es un robot escribiendo en un teclado, y eso no es para nada lo que es la inteligencia artificial aplicada al periodismo. La inteligencia artificial es una serie de algoritmos que se aplican para realizar una tarea, se programan y se aplican para una tarea. Con lo cual, por ejemplo, para el periodismo lo aplicamos para la generación de lenguaje natural, es decir, para crear narrativas. Con lo cual, para nada esa idea que se tiene en la sociedad de un robot que además quita trabajo, que escribe en un teclado, para nada es esa idea. Nosotros tenemos una tecnología que se llama Gabriel y que crea las narrativas que generamos. Sí, respecto a Gabriel, precisamente queríamos saber un poco cómo funcionaba también Gabriel y también para qué lo utilizáis. Sí, bueno, Gabriel es el nombre que le hemos dado a nuestra tecnología. Lo que lo utilizamos es para generar narrativas, lo programamos para que estas narrativas, estas noticias o cualquier tipo de texto, porque ya no solo generamos textos periodísticos, generamos textos para todo tipo de industrias o sectores, y lo que hacemos es otorgar un poco de variabilidad a los textos gracias a esta tecnología. Es decir, la tecnología aprende para programar palabras SEO, para, por ejemplo, darle una variabilidad, decir un texto de una manera, decir un párrafo de una manera, decir un párrafo de otra, es decir, otorga un poco de riqueza al texto, la tecnología. Y también sobre respecto a Gabriel, ¿cuáles son los retos un poco a los que os enfrentáis con esta tecnología? El primer reto yo diría que es la desconfianza, porque muchas personas, como te decía, ven en la inteligencia artificial una amenaza, especialmente en el mundo del periodismo, que ven como esto puede quitar trabajos, pero para nada es así, porque siempre decimos que la inteligencia artificial aplicada al periodismo es una herramienta de apoyo y nunca de sustitución. Una máquina no puede dar nunca un juicio de valor, mientras que un periodista sí. Entonces, lo que tenemos que cambiar es un poco la visión que tenemos de la inteligencia artificial. Como te decía, es una herramienta de apoyo, puesto que un periodista hoy en día no se limita a crear un artículo y ahí se ha acabado su trabajo. Necesita tener una presencia en las redes, necesita tener, por ejemplo, un perfil en Twitter, donde interactuar con los seguidores, donde compartir su contenido. Es decir, un periodista hace muchísimas cosas hoy en día y la inteligencia artificial puede ayudar en ello. Por ejemplo, un periodista deportivo. No se puede estar a los 10 partidos que hay de la liga para escribir todas las crónicas, evidentemente no se puede hacer. Como en la primera división tiene más cobertura mediática, digamos, vamos a poner el ejemplo de la segunda división que tiene menos, o incluso segunda B o tercera que no tienen prácticamente cobertura. Un periodista no puede estar mirando todos los partidos para redactar todas las crónicas. La inteligencia artificial se lo puede dar todo hecho y luego ya el periodista lo utilizará como un borrador para enriquecer ese contenido o para hacer un juicio de valor, para analizar, porque un periodista puede analizar mientras que una máquina no. Es decir, el contenido que se crea puede ser un borrador para luego que se pueda haber enriquecido por un periodista. Con lo cual, yo diría que el máximo reto al que nos enfrentamos es la desconfianza que generan periodistas y en personas que se dedican a la comunicación en general y a otros sectores. Nosotros nos dedicamos un poco hacia el periodismo, pero en cualquier sector encontramos reticencia. Y respecto a la forma del contenido, aunque es verdad que no en la parte de emisiones de emitir opiniones se deja más para los periodistas, ¿se podría hablar de que la inteligencia artificial sí que podría llegar, sobre todo en temas de deporte, que se utiliza mucho, a la interpretación? ¿Podría llegarse a conseguirse? Cada vez hay más avances que están dirigidos a que la inteligencia artificial, digamos, que piense por sí misma, digámoslo así. Pero bueno, es algo que se puede conseguir, pero de momento, por ejemplo, en narrativa no lo estamos haciendo. Nosotros nos limitamos a la descripción de un evento, digámoslo así, pero por supuesto está habiendo muchísimos avances, hay empresas que se dedican a todo esto de la inteligencia artificial, hay modelos que cada vez nos sorprenden más, que salen en medios. Es decir, hay muchísimos avances y se puede lograr, pero de momento en narrativa nos estamos centrando en generar narrativas pues, objetivas, descripciones de un evento.
Y luego también respecto a cómo también aplicáis tecnológicamente la inteligencia artificial, queríamos saber cuál es la diferencia entre lo que es la generación de... Lenguaje natural. Sí, la generación del lenguaje natural y el procesamiento del lenguaje natural. Vale. Bueno, el procesamiento del lenguaje natural, digamos que es, por ejemplo, cuando hablamos a Siri y Siri nos contesta. Entonces eso es procesamiento del lenguaje natural. Emitimos una frase, lo que queramos decir, y Siri lo procesa. Ese es el procesamiento del lenguaje natural. Es algo que encontramos en el día a día, ya sea Siri, el de Amazon no me acuerdo bien cómo se llama, pero es decir, hay muchos mecanismos de procesamiento del lenguaje natural. La generación del lenguaje natural es que generamos una narrativa, digámoslo así, es por escrito. Entonces esa es la diferencia que encontramos entre el procesamiento, que es como lo dice procesar, y la generación, que es emitir una narrativa. ¿Y sabrías decirnos cómo se extraen y analizan los datos en estos casos? Bueno, nosotros como generamos las narrativas es a través de un proveedor de datos. Siempre necesitamos una base de datos para generar las narrativas, porque si no tenemos datos, no hay narrativa. Entonces, nuestra tecnología procesa esos datos, los mezcla con nuestros textos, nuestras narrativas, y de ahí salen los textos o descripciones que hacemos. Es una mezcla de los datos, la parte escrita que ponemos nosotros, y es así como juntamos y generamos lenguaje natural. Y bueno, queríamos también comentar, si podrías decirnos que bueno, habéis trabajado por ejemplo, con la agencia F, también con RTV, y habéis con ellos iniciado un proyecto, varios. Este proyecto, o sea, el proyecto como tal, ¿en qué consiste con estas empresas? El proyecto, por ejemplo, el proyecto con Radio Televisión Española, que lo estamos desarrollando ahora mismo, se trata de un proyecto para cubrir las elecciones generales de 2023 en municipios de menos de 1000 habitantes. Es decir, cada vez que hay elecciones vemos como ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, tú entras en los medios de comunicación, ya sea El País, El Mundo, cualquier medio, y lo que tienen es un mapa interactivo, tus vecinos a quién han votado, quién no, qué ha pasado, la demografía. Esto perfecto, claro, pero solo para Madrid, para Barcelona, Valencia y Sevilla. Pero ¿qué pasa con los municipios que no reciben tanta cobertura mediática? Porque ellos no tienen el derecho de recibir toda la información posible sobre la demografía, quién ha votado a quién, tal. Bueno, quién ha votado a quién, eso no se puede saber, pero los vecinos, cuál ha sido el voto, etcétera, etcétera. ¿Por qué los municipios de menos de 1000 habitantes no pueden recibir un montón de una serie de detalles que sí que reciben las ciudades grandes? Entonces, con ese objetivo en mente, de llegar a todos los municipios pequeños, digámoslo así, pusimos en marcha este proyecto con Radio Televisión Española para cubrir las elecciones generales de 2023, en las que generaremos narrativas con varios detalles de cada municipio de menos de 1000 habitantes. ¿Y en el caso de la agencia F? Con la agencia F, bueno, ya no trabajamos, pero bueno, nuestro proyecto era simplemente pues, compartir narrativas con ellos, generábamos contenido para ellos. Eso es lo que hacíamos con la agencia F. Pero el proyecto más vigente es el de Radio y Televisión Española. Y luego, en plan, también queríamos comentar algunos aspectos como quizá algunos más polémicos o que pueden causar ciertas reticencias a veces, como ya habías comentado del tema de la reticencia hacia la usurpación de trabajos, que la gente suele pensar al respecto, pero también hay otras inquietudes como puede ser, por ejemplo, en el ámbito periodístico, si quizá los algoritmos algún día lleguen ellos mismos a hacer todo el trabajo, por ejemplo. De nuevo yo reitero que la inteligencia artificial aplicada al periodismo es una herramienta de apoyo. No se puede sustituir al periodista, es imposible. ¿Quién descubre los casos de corrupción? ¿Quién da una exclusiva? Los algoritmos no, son los periodistas. Entonces, en un futuro quizá muy lejano, no sabemos lo que puede pasar, pero ahora mismo un periodista es insustituible, porque él es quien analiza, por ejemplo, un caso de corrupción, y la inteligencia artificial le puede ayudar. Por ejemplo, digamos que hay un periodista en un medio, está en la redacción y recibe un sobre anónimo con
un pendrive con miles de teras de datos. Ahí puede haber algo, pero claro, no puede analizar los miles de teras sin la ayuda de sus compañeros o demás redactores, etc. Y aún así tardaría un año quizá en analizar todo. Sin embargo, la inteligencia artificial puede darle las claves de qué hay en ese pendrive, en esos teras, algo que sea relevante y que pueda tirar del hilo. Ahí puede ayudar la inteligencia artificial, pero para descubrir el escándalo que sea o el caso de corrupción, el periodista está ahí. La inteligencia artificial le ayuda al periodista, pero el periodista es insustituible. Y luego también respecto a veces hoy en día sí que se suele haber en artículos, por ejemplo, como comentas, más dedicados a comentar datos, suele haber a veces un periodista que luego revisa el resultado que emite la inteligencia artificial antes de ser publicado. ¿Qué errores son así los que se pueden encontrar en ese caso que produce la inteligencia artificial? Por supuesto, pero esto es como los humanos. Y normalmente los errores vienen de los humanos, aunque luego parezca que son de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros algún error que nos hemos encontrado ha sido de datos. Damos un dato erróneo. Por ejemplo, en un partido de fútbol decimos que este jugador tiene tarjeta amarilla y era otro jugador. ¿Pero por qué pasa eso? Porque viene del proveedor de datos. Es decir, no es que la inteligencia artificial se equivoque, sino que viene de un proceso que antes ha hecho un humano, o quizá no, pero haya habido un error. Y entonces esos son los tipos de errores que nos podemos encontrar, pero nada grave. Bueno, en la generación del lenguaje natural, pues errores en el texto, pero no nada más allá de eso, vamos. Entonces ese es el error que puede haber, un error en un dato. Y sí, luego muchas veces nosotros cuando es una información sensible o no sensible, pero que queremos que salga bien, sí que tenemos validación manual y tenemos una persona de narrativa que lo revisa un poco por encima, vemos que está bien y lo validamos. Y bueno, también se ha analizado últimamente el tema de los sesgos en la inteligencia artificial. ¿Consideras que la inteligencia artificial está libre de sesgos? Es que no podemos olvidar que la inteligencia artificial está programada por humanos y es que esos humanos tienen sesgos. Entonces, no es que la inteligencia artificial tenga sesgos, es que si los humanos programan esos algoritmos, es lógico que tengan sesgos. Si los programamos bien, digámoslo así, podrían ayudar bastante. Es decir, por ejemplo, se habla mucho de un juez. Un juez toma una decisión y se supone que es objetivo. Pero claro, un juez tiene sesgos, como es una persona humana. Y entonces la inteligencia artificial podría ayudar en este tipo de decisiones. Es decir, se habla de la inteligencia artificial como una cosa subjetiva que puede perjudicar a los humanos, pero es que los humanos ya están perjudicando a otros humanos. Entonces, sí tiene sesgos, puede tener sesgo la inteligencia artificial, pero no hay que olvidar que están programados la inteligencia artificial por humanos. Eso no hay que olvidarlo nunca. Y también respecto al tema también, por ejemplo, de la desinformación, ¿puede ser que la inteligencia artificial ayude a combatir este problema en la actualidad? Por supuesto, de hecho en narrativa estamos creando modelos que ayuden un poco a la sociedad. Ya no solo generamos narrativas se centra en el lenguaje, en su análisis, en cómo podemos hacer para ayudar a la sociedad, y hemos creado dos modelos. Uno, precisamente detección de sesgos en el lenguaje de género, digámoslo así. Perdón, no sé qué estoy diciendo bien. En el lenguaje, bueno, sí, detección un poco a ver si hay sesgos, y también otro modelo de detección de noticias falsas. Entonces, tenemos este modelo que tú metes el titular y el cuerpo de texto y te dice si es una noticia falsa o no. Esto es una herramienta bastante poderosa que puede ayudar a periodistas o a instituciones a parar este fenómeno que cada vez está más en auge. De hecho, en 2022, la mitad de la información que hay en Internet será falsa. Es decir, necesitamos la inteligencia artificial para combatir esto. Y nosotros, como empresa, tenemos que poner un poco un grano de arena para ayudar a la sociedad. Y estamos generando este tipo de modelos para detectar las noticias falsas.
Y bueno, también de cara al futuro, narrativa, ¿qué innovaciones tenéis pensado llevar a cabo? Bueno, pues como te decía, empezamos aplicando la inteligencia artificial en el periodismo, pero como nos hemos dado cuenta que cada vez más industrias pueden necesitar la inteligencia artificial, lo que estamos intentando ahora es hacer una labor un poco didáctica de que cada industria o sector se dé cuenta de lo que puede aportar la inteligencia artificial, especialmente la generación de lenguaje natural, a su, digamos, a su empresa o a su sector o lo que sea. Entonces, lo que buscamos es hacer un poco conocer los beneficios de la generación de lenguaje natural, porque no mucha gente lo conoce. Para vender este tipo de tecnología es bastante complicado, porque por ejemplo si abres una hamburguesería, vendes hamburguesas y la gente sabe a lo que va. Pero con la inteligencia artificial y la generación de lenguaje natural es algo más complicado. Entonces tenemos que hacer una labor didáctica, tanto en universidades como en instituciones, para dar a conocer los beneficios que puede traer la inteligencia artificial.